sí tiene algunas variantes. Muy bien. Entonces vamos a empezar a ver un poquito del protocolo de la exploración de la aorta abdominal, que pareciera ser sencilla porque pues realmente son cortes básicos, pero que sí requieren un poquitito de técnica para que no batallen mucho más si es un paciente con pues, difícil acceso, ¿no? A lo mejor que esté un poquito gordito, que tenga gas o que tenga alguna condición que no sea tan fácil. Bueno, entonces la exploración de la aorta abdominal, pues como su nombre lo dice, nos va a permitir visualizar el trayecto de todo el vaso y obviamente identificar lesiones, ¿no? Entonces en aorta pues vamos a encontrar, como ya eso lo vamos a ir viendo, aneurismas, pseudoneurismas, estenosis, trombos, placas y ectasias. Entonces la importancia de identificar o manejar cómo voy a explorar la aorta les va a facilitar y les va a ahorrar mucho tiempo. Entonces las guías, realmente no existe como tal una guía como en todo el Doppler que diga vamos a empezar así, entonces va dependiendo las condiciones del paciente. En teoría la mayoría solicitamos de 6 a 8 horas de ayuno. En algunos lugares les piden preparación, a lo mejor que se tomen algún antiespasmódico, pero bueno, generalmente yo ya vi que mucha diferencia no hay con un antiespasmódico, entonces yo solamente les pido 8 horas de ayuno y obviamente que días previos consuman alimentos, que no consuman alimentos que les causen distensión abdominal, ¿no? Si vamos a solicitar eso. Y también a veces sirve que el paciente tome un poquito de agua, obvio, si no van a explorar la mesentérica. Si van a explorar la mesentérica requerimos ayuno completo, entonces más o menos ahí va variando, ¿no? El transductor pues aquí varía, obviamente depende de la constitución del paciente. Generalmente aquí utilizamos el convexo, pero en muchos centros que ya tienen otro tipo de transductores utilizamos sectoriales, que obviamente nos van a dar un poquito más de profundidad. Pero bueno, depende con lo que tengan y depende de la constitución del paciente, ¿no? Si su paciente es muy llenito, a veces pues sí cuesta un poquito de trabajo. Entonces lo ideal es colocar al paciente en decúbito supino. A veces hay que girarlos un poquito, o sea, como un decúbito dorsal. Aquí la cuestión es que obviamente para la angulación del transductor sobre el vaso, cuando están de lado, les va a costar un poquito más de trabajo. Entonces lo ideal es que esté totalmente en supino, con las piernas un poquito flexionadas, para que los rectos abdominales pues no les causen tanta resistencia. Entonces doblenles poquito las piernas y primero intenten totalmente en posición supina, sin girarlos. Y porque eso obviamente al bascular el transductor les va a ser un poquito más fácil. Entonces siempre vamos a iniciar de la región subsifoidea en un corte longitudinal. Todos los estudios de vascular de aorta los vamos a iniciar en longitudinal, porque es más fácil, o más bien es más difícil que se les vaya alguna ectasia o algún aneurisma que si lo inician en un transverso, porque como saben no es un tubo que sigan así a lo largo de la línea media del paciente, sino que tienen que oblicuarla poquito. Entonces por eso siempre les sugiero que la exploración la inicien con el corte longitudinal. Y obviamente ahí van a ir identificando las principales ramas que son Troncocelíaco, mesentérica superior, renales, mesentérica inferior. Bueno, ya es la bifurcación, ¿no? Entonces es más fácil en un corte longitudinal irlas identificando, que en teoría son los grandes vasos, que nosotros sí tendríamos que identificar las salidas de esto, ¿no? Entonces las guías nos dicen que el transductor lo vamos a bascular un poquito, es decir, el transductor no lo vamos a agarrar totalmente recto, sino con cierta basculación para ir siguiendo la línea de la aorta. Entonces así es más fácil explorarlo. Entonces no se vaya luego al transverso, siempre el estudio lo inician en longitudinal. Luego, efectivamente, vamos a hacer los cortes transversales, como ya hemos estado ahí más o menos viendo.
pues vamos a medir, la medida de la aorta tiene que hacerse siempre en 3 niveles. Por encima de las renales, a nivel de las renales y por debajo de las renales. Porque como saben, a veces, a quien le toque aneurismas, pues vamos a ver que la incidencia de los aneurismas tienen algunos sitios que les gusta formarse ahí, ¿no? Entonces estaría bien que ahí nos dijeras por qué a nivel de ese sitio, por qué se forman con mayor frecuencia. Entonces por eso siempre vamos a manejar esas tres medidas, pues para comparar los calibres. Porque obviamente si hay una discreta dilatación, bueno, puede ser una ectasia, pero no llega a ser un aneurisma. ¿Ok? Entonces dicha medida debe realizarse del borde externo. Las guías de cardio sí manejan que sea de adventicia a adventicia y procurando comprimir lo menos posible. Porque obviamente como es un vaso grande, si nosotros realizamos mucha compresión, sí se puede comprimir un poquito. Entonces les va a disminuir o les va a cambiar el calibre. Entonces ahí sí las guías de cardio nos dicen que de adventicia a adventicia. El diámetro en promedio, o sea, las guías dicen que tiene que ser, para que se considere aneurisma, tiene que ser mayor a 3. Pero ¿hasta cuánto es lo normal entonces en la aorta? Entonces las guías más o menos nos manejan de 2.5 a 3, dependiendo obviamente el criterio en relación a la constitución del paciente. Entonces eso sí, nada más agua, y obviamente en relación con los calibres, ya sean superiores o calibres inferiores, ¿no? Que no varíe mucho. La íntima 1.3 más o menos en espesor del grosor íntima media. El volumen muestra, este sí es importante que lo manejen en relación a los tercios o el diámetro del vaso. Entonces en promedio las guías nos sugieren de 1.5 a 2 el tamaño de la muestra. Porque aquí acuérdense que sí les va a variar mucho si ustedes en primera no ajustan su muestra y en segunda no ajustan su ángulo. Ahorita vamos a ver cómo sí llega a variar. Entonces, aunque parezca muy fácil, por eso a veces les salen velocidades muy bajas, porque no están angulando el ángulo como tiene que ser. En promedio, ¿qué esperamos? Una velocidad pico sistólica entre 70 y 140. Arriba de 100, yo en general cuando creo que hay una zona de estenosis, considero que arriba de 170 ya me resulta sospechoso. Porque un paciente hipertenso, si no se ha tomado su medicamento, a veces trae hasta 150. Entonces ya nada más ahí sean críticos que realmente no vean una zona de estenosis. O sea, si yo estoy viendo que el calibre se hace así chiquito, bueno, pues es obvio que ahí hay una zona, ¿no? Pero bueno, en promedio esperamos 140 como velocidad pico sistólica máxima. Muy bien, este es un corte anatómico que realmente es lo que vemos nosotros todos los días, pero a veces creo que les cuesta todavía un poquito identificar las estructuras. Entonces, normalmente en el corte a nivel de las renales, nosotros lo que vamos a ver efectivamente es la cava. Ese es el sitio que yo creo que anatómicamente se tiene que buscar intencionadamente. El corte en transverso, donde ustedes vean adyacente a la aorta, la cava. Y a partir de ese corte, pues ya ir buscando las ramas, ¿no? Cuando se van familiarizando con las salidas de los vasos, ya es un poquito más sencillo. Pero bueno, lo ideal es que la cava no se comprima. Entonces, si ustedes ponen el transductor para que realmente sea una medida ideal, es que tampoco la cava se comprima, para que ustedes midan el diámetro real de la aorta, ¿no? Entonces ahí sí nada más hay que tener como cuidado y angular un poquito al paciente, o sea, no angular al paciente, más bien que su corte esté un poquito angulado para que no cause compresión sobre la cava. Entonces, como ya habíamos visto, la medida de adventicia a adventicia, y en el corte longitudinal, el corte ideal, donde yo ya sé que estoy en el tercio medio de la aorta que yo voy a explorar, va a ser esa, la salida del tronco celíaco y de la arteria mesentérica. Una medida importante que nosotros realizamos aquí, porque si ustedes anatómicamente se acuerdan, ¿qué pasa aquí? Si yo hago un corte longitudinal como este, y me queda la mesentérica arriba y la aorta abajo, ¿qué estructura pasa aquí? Duodeno. Porción del duodeno, pero un poquito más anterior, una estructura vascular. La renal. ¿Cuál? La vena renal. Ajá.
La vena renal, acuérdense que aquí hay una cosa que se llama pinzamiento, ¿no? O el famoso síndrome del cascanueces. Entonces, en ese corte, nosotros vamos a hacer mediciones de ángulos para considerar si realmente el ángulo está disminuido o no. Entonces, en ese nivel es donde van a ver la vena renal. Entonces, si está dilatada, si está congestiva. Entonces, ese corte les va a ayudar mucho a identificar dos estructuras vasculares importantes. Por eso siempre traten de buscar hacer ese corte. Muy bien, entonces, esta es la posición ideal del paciente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este transductor no está ni aquí arriba ni muy abajo, ¿no? Tiene una discreta angulación y ese es el famoso basculamiento que vamos a ir realizando a lo largo de todo el trayecto del vaso que necesitamos explorar. Y la compresión pues tiene que ser suave, no tiene que ser, aunque tenga gas, tratar de desplazar el gas, de buscarlo desde algún ángulo, pero sin comprimir demasiado. Muy bien, entonces, ¿yo qué espero encontrar en la aorta? ¿Qué espectro? Un espectro de alta resistencia trifásico, ¿no? Porque es un vaso grande que tiene paredes arteriales elásticas con 3 capas de capas elásticas que obviamente tiene una distensibilidad alta. Entonces, por eso el patrón espectral siempre se va a mostrar con un pico sistólico bien marcado, elevado, al inicio de mi diástole, una onda reflexiva y la anterograda que se relaciona a la elasticidad del vaso. Cualquier dato que altere ese patrón trifásico es patológico. Pero aguas, ahí es donde nosotros vamos a saber que por encima de cierto nivel es normal que se presente monofásica. Porque ya me tocó ver por ahí que la reportaron como altera. Muy bien. Entonces, aquí es lo que quiero que se den cuenta del ángulo. Ahí tengo un ángulo cero, o sea, yo le estoy diciendo, hay que ponerse el cero, entonces yo le estoy diciendo al equipo que la velocidad o la dirección de este flujo está exactamente lineal a mi transductor. Entonces yo no busco ángulo cero, ¿no? Entonces por eso siempre les insisto, ángulo de 30, 35 o 60 grados. Si yo lo pongo menos, también me va a variar en la velocidad. Si se dan cuenta, aquí nos da 45, 46.5. Que es muy bajo, ¿no? Para una aorta, entonces dices, que está muerto el paciente, pues, ¿qué le pasa, no? Obviamente, esos son los datos que ustedes tienen que afinar, de ver que el ángulo esté en relación al vaso bien colocado, ¿ok? Entonces, la dirección del ángulo sí nos influye. Ahora, lo tengo en 30 y me da 53, dices, bueno, pero si ya lo tengo en 30, ¿qué creen que está faltando aquí? Volumen muestra. El volumen de la muestra. El volumen de la muestra, porque tiene 2. La dirección, ¿no? Si se dan cuenta, esta dirección no está siguiendo la dirección del vaso y del flujo. Está casi perpendicular, casi está atravesado, ¿no? Entonces, independientemente que tenga 30 grados, no está siguiendo la dirección del flujo. Y por eso igual me sigue dando una velocidad picosistólica pues muy baja. Entonces, independientemente del ángulo, hay que verlo. Ahora sí, ahora ya estoy en 60, tengo una buena dirección, tengo un espectro trifásico y me da 92.9. ¿Sí vieron cuánto varió? Entonces, solamente por la dirección y por el ángulo. Entonces, sí es importante ajustar sus ángulos, porque eso sí influye directo en la velocidad picosistólica que va a detectar el equipo. Si yo le doy una instrucción mal, pues el equipo me va a dar algo mal. Ahora, me pasé, tengo 80. Entonces prácticamente está atravesado, ¿no? O sea, horizontal al vaso. Y obviamente esto me eleva mis velocidades. Se elevó a 267. Entonces yo, ¿cuánto dijimos que era el nombre? Hasta 140, 70. Entonces obvio digo, no, pues hay una estenosis, ¿no? O sea, en algún segmento de la aorta hay una estenosis. Y ahí tengo como 8 horas buscando la estenosis, pues nunca la voy a encontrar, porque realmente esa velocidad pues no es real, es por mi ángulo. Entonces, para que vean que realmente la dirección y la posición de su ángulo sobre el vaso sí influye en la velocidad. Entonces, si yo reporto una aorta en 350 y me la reportan como normal, pues desde que yo lea el reporte o un buen angiólogo, un buen cardiólogo, ya ni se va a tomar la molestia en seguir leyendo el reporte.
¿Ok? Muy bien. Ahora, quiero que vean esto. Normalmente, todas las guías de cardio nos dicen que por encima de la arteria mesentérica superior, los espectros se van a mostrar de esta forma. Va a tener un pico sistólico elevado, pero una diástole positiva. Es decir, una onda monofásica, y eso es totalmente normal. Entonces, siempre que exploremos la aorta, por encima de la mesentérica, este patrón de espectral es normal. Entonces, no me vayan a reportar coartaciones o algo. Cuando yo reporto una coartación aórtica o una estenosis aórtica, tiene que ser en todo el segmento de la aorta, ¿no? Es decir, por debajo de la mesentérica, lo que yo espero encontrar es un espectro trifásico, pero lo voy a encontrar exactamente igual o un poquito más atenuado por el dato de estenosis. Entonces, por debajo de la arteria mesentérica, el patrón trifásico se recupera. ¿Por qué creen que sea ese cambio hemodinámico? Si por encima de la mesentérica me sale monofásico, ¿por qué por debajo se recupera? ¿A quién irriga la mesentérica superior? A la porción derecha del marco. Es decir, los requerimientos energéticos o los requerimientos metabólicos de los órganos a la cual irriga la mesentérica superior, pues son muchos. Entonces, obviamente, por eso sí influye el ayuno en el paciente. Si ustedes, esto es en un paciente en ayuno, es el monofásico que encontramos, ¿eh? Ese es un paciente en ayuno. Si yo ya la tomo en ayuno, esa velocidad disminuye y se hace un espectro un poquito más amortiguado tipo tardus, pero tampoco significa que sea patológico. Es porque aumentaron los requerimientos del órgano al que está irrigando el vaso, ¿no? Entonces, eso que no se les olvide. Por arriba de la mesentérica siempre voy a encontrar un espectro monofásico con la diástole invertida. ¿Ahí ya quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces, este es otro dato que sucede muy frecuentemente cuando exploramos aorta. Sucede con el útero, sucede con el DIU, sucede con, pues a veces hasta con las suprahepáticas, ¿no? Dependiendo de la angulación que yo le dé a mi transductor, en general, específicamente en el estudio de la aorta, nosotros iniciamos en la línea alba. Entonces es una división anatómica que tenemos. Y el equipo hace tipos de artefactos. ¿Saben cuáles tipos de artefactos existen en ecografía? Reverberación, la sombra acústica. Reverberancia, isotropía, refuerzos sónicos, sombra acústica, sobre cola de cometa, artefacto de refracción. Atenuación y el artefacto de refracción, exactamente. Y en aortas es muy frecuente que suceda. ¿Por qué? Porque exactamente la exploración la hacemos a nivel de la línea media. Entonces hace que visualmente el equipo como que detecte que hay dos imágenes y nos las muestre duplicadas. Si yo tomo el ángulo exactamente en línea cero, por eso nosotros tenemos que angular un poquito el transductor hacia la derecha, pues para que esa angulación de refracción no las quite. Porque si no, efectivamente, si yo pongo ¿cómo se llama? El transductor y hasta con color, me va a pintar dos vasos. Entonces, hay aguas con reportar duplicaciones aórticas porque puede existir. Esa es una variante que no es frecuente, pero existen duplicaciones aórticas. Entonces, siempre traten de no hacer el corte demasiado en cero, a siempre angular un poquito. Ese basculamiento en aorta siempre es importante que lo realicen. Entonces, aquí por ejemplo, exactamente sucede lo que estamos viendo anterior, ¿no? Aquí hay una duplicación, con color se ven dos. Entonces dice, bueno, si me pinta con color es porque es real, ¿no? Pero realmente no hay una angulación correcta del transductor. Si se dieron cuenta, esta imagen cambió allá, se oblicó un poquito y obviamente ya solamente me satura un vaso. Y la otra, que es muy fácil de identificar, que obviamente la cava se aleja y normalmente cuando hay un corte bien hecho, la cava siempre no pasa de 1 centímetro o 1,5 de la aorta. En un buen corte, la cava la tengo que encontrar inmediatamente. Si no la veo, es una variante anatómica de la cava. Entonces siempre guíense por eso, que los dos vasos tienen que estar muy cerquita, casi abrazados.
Si yo no veo la cava muy cerca, bueno, lo que tengo que ir a buscar es si no existe alguna variante anatómica de la cava. ¿Okay? Y bueno, las limitaciones. Como en todo estudio, siempre van a existir limitaciones. Una de ellas es la obesidad, pero en pacientes obesos que de veras tengan un peso, un índice de masa corporal altísimo, ¿no? Y que el panículo adiposo realmente no les permita llegar a observar siquiera la aorta. Entonces esa es una limitación y pues sí, es real. La otra son las hernias. Si el paciente tiene una hernia en línea media, pues tampoco voy a poder explorarlo, o sea, no me va a permitir, entonces ahí pues no es el método de estudio. Cicatrices grandes, hay gente que hace queloides como muy gruesas, que obviamente también el transductor pues no te va a permitir ni aunque lo angules, porque ahí la fibrosis pues es posterior, entonces te va a dar una sombra sucia ahí que no va a dejar. El gas, obviamente, y pues el dolor. Hay pacientes que tienen mucho dolor abdominal. ¿Qué patología causa dolor abdominal? La isquemia mesentérica. La isquemia mesentérica. Entonces son pacientes que realmente tienen dolor, o sea, la compresión no lo va a tolerar. O cualquier paciente que traiga un simple dolor abdominal que no tolere la compresión, pues no te va a dejar explorar la aorta, ¿no? Pues no es el método de imagen. Entonces, bueno, para términos prácticos, la aorta la iniciamos estudiando el longitudinal, siempre. Entonces no se vayan al transverso inmediatamente porque se les pueden ir cosas. Y la otra, seguir estructuras vasculares. ¿Qué es lo primero que voy a encontrar? Lo segundo, lo que yo tengo que encontrar. Si yo no veo alguno de esos vasos, pues es obvio que hay una variación anatómica. Entonces es más fácil que ustedes identifiquen si hay duplicación de arterias renales o alguna otra cosa anormal. Bueno, no anormal, sino que sea como una variante y ya es más fácil reportar. Pero si yo empiezo en transverso, es más difícil. O es más fácil que se les vaya una ectasia. ¿Okay? Entonces ya cuando nos toque con Monse los aneurismas, pues ya íbamos a ver. Y Alonso, no sé si te dé tiempo incluir, porque ayer que estaba leyendo el temario, que no les incluí lo de estenosis aórtica. Es muy chiquitito, yo de hecho ahí tengo un artículo, si quieres te lo mando, y ya de ahí te basas para que más o menos tengamos ideas, porque eso sí es importante y es frecuente. Entonces lo del síndrome de estenosis aórtica, porque una cosa es la coartación y otra cosa es la estenosis. ¿Okay? O más bien, se llama síndrome aórtico medio, así se llama. ¿Okay? Nada más para que sepamos que existe y cómo lo vamos a encontrar. Muy bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No. Bueno, ya no van a tener pretexto para nosotros.